Todos sabemos que el nivel de estrés que tenemos hoy está en su récord histórico. Y la parte más difícil de este estrés es darse cuenta en uno mismo el impacto que tiene en nuestra salud. Hay una enorme variedad de síntomas que experimentamos cuando vamos acumulando estrés en nuestro organismo que normalmente atribuimos a la edad o a no tener suficiente cantidad de sueño o haber entrenado de más o a muchos otros factores que se asocian equivocadamente con lo que en realidad son las consecuencias de estrés crónico en nuestro organismo. Hoy tenés estrés por todos lados, falta de sueño, infecciones crónicas, lesiones, estrés químico por drogas o por cafeína o por nicotina, otros factores, polución ambiental y contaminación ambiental en el aire que vos respirás, contaminación electromagnética, mala calidad del agua y ni hablar del estrés que viene por orígenes mentales con respecto a la ansiedad, la depresión, la soledad, el enojo, etc. Estrés nutricional por déficits nutricionales que vos puedas hacer, por alteraciones de la flora o por intolerancias digestivas. E incluso factores de estrés como el estrés financiero o el estrés porque estoy en una mala relación amorosa o el estrés por problemas familiares. Agregale a todo esto celular, hijos, tareas cotidianas que vos tengas que hacer y tráfico y te vas a dar cuenta que en la vida moderna el estrés en este momento es algo a lo que vos no le podés escapar. Entendiendo esto y entendiendo que los altos niveles de estrés y altos niveles de cortisol en sangre son la base de muchas de las patologías modernas, ¿cómo me preparo para enfrentar esta situación sin que tenga un impacto tan negativo en mi salud? Obviamente primero tenés que entender qué es el estrés. El estrés es una respuesta no específica, es una respuesta que siempre surge a algún cambio que vos tengas en el equilibrio interno que se llama homeostasis. Este proceso que todos en general vemos como algo malo no siempre es malo y en realidad depende de la dosis en la que sucede para ver si es malo o si me está brindando un beneficio. ¿Cómo puede ser algo positivo para nuestra salud y negativo para nuestra salud a la vez? Muy simple, depende de la dosis. En 1940 se descubre un efecto llamado hormesis, al que vos conocés como lo que no me mata me fortalece, y en estos experimentos, extracto de cedro rojo se ponía en pequeñas cantidades frente a unos hongos y estimulaba el crecimiento de estos hongos, mientras que si se ponía en exceso el mismo extracto, impedía el desarrollo de estos hongos. Por eso existe un buen estrés al que vos llamás eustrés o hormesis, y un mal estrés al que vos llamás distrés, que es el que todos conocemos y al cual tenemos que protegernos para no generar enfermedades. Tenés que entender que el estrés en tu organismo y el estrés sobre todo que vos no querés tiene un impacto en tu organismo y tiene sus leyes. Si vos entendés estas leyes, entendés cómo hacer para mejorar las condiciones que en tu organismo se dan cuando el cortisol aumenta si vos querés evitar una enfermedad que surge por un estrés que vos no vas a poder evitar. El cortisol, que es la principal hormona del proceso del estrés, se libera a lo largo del día a un ritmo específico, donde por la mañana los niveles de cortisol normalmente aumentan para ayudarte a levantarte, para ayudarte a estar atento, y eso genera un montón de efectos en tu organismo y a lo largo del día normalmente deberían ir cayendo. Prácticamente casi todas las células de tu cuerpo tienen receptores para el cortisol. Esto es algo importantísimo, ¿por qué? Porque implica que vos vas a tener una muy amplia variedad de síntomas relacionados con el estrés porque afectás a cualquier célula. Y de hecho el eje del cortisol y la cantidad de cortisol en sangre pueden afectar tus niveles de energía, los niveles de glucemia en sangre. Muchas veces la gente tiene hiperglucemia, o sea, aumento del azúcar en sangre por la mañana, no sabe por qué sucede y se encuentra con altos valores de cortisol o de hormona del estrés que te eleva el azúcar. Si vos haces estos picos, obviamente también te va a costar perder peso, te va a costar tener un buen metabolismo. Este proceso normalmente sucede frente a una amenaza, no importa si la amenaza es real o imaginaria como en la gran mayoría de los casos. Frente a esta amenaza, tu cuerpo libera cortisol en altas cantidades para prepararte para la lucha o huida, y esto aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta tu presión arterial, aumenta tu glucemia, aumenta la frecuencia a la que vos respirás, aumenta tu tono muscular y hace otras cosas que para mí son absolutamente esenciales que entiendas, sobre todo para protegerte de las enfermedades que surgen como consecuencia del estrés crónico, que es que apaga los otros ejes hormonales por un tiempo. Ejes que tienen que ver con el funcionamiento de la hormona tiroidea, ejes que tienen que ver con la producción de testosterona y de hormonas sexuales femeninas. Ahora, esto normalmente sucedería por un corto plazo. El problema surge cuando vos tenés estrés crónico y mantenés altos niveles de cortisol y altos niveles de estrés todo el tiempo. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Vas a alterar estos otros ejes hormonales. Te vas a encontrar con bajos niveles de testosterona, te vas a encontrar con mujeres con bajos niveles de progesterona que alteran después la tasa de fertilidad. Y lamentablemente también va a reducir el estrés crónico en tu organismo la capacidad de tu sistema inmune. Pensar en el cortisol como una herramienta que tiene tu cuerpo para frenar todas las actividades que son no esenciales, algo parecido a lo que pasa ahora lamentablemente, y usar esa energía y esos recursos extra para defenderte de una amenaza. El problema es que obviamente esto va a implicar
no tener energía para hacer los procesos digestivos correctamente. De hecho, las personas que están expuestas a mayores niveles de estrés crónico tienen mucha tasa de patologías como colon irritable, trastornos digestivos, distensión abdominal, disbiosis de la flora bacteriana o SIBO, por ejemplo. Y como te mencionaba antes, el cortisol elevado y el estrés crónico es particularmente dañino para los órganos sexuales femeninos. Esto sucede porque se impide el funcionamiento de una hormona llamada GnRH, que disminuye la formación de espermatozoides, disminuye la ovulación, disminuye la actividad sexual y el deseo sexual. Con lo cual, si estás planeando un embarazo, es absolutamente esencial que vos manejes correctamente el estrés, tanto si sos hombre como si sos mujer. Ahora, obviamente, tanto en tus hormonas y en el cortisol como en todo en la vida, lo importante es tener un balance. No se trata de que tengas valores ínfimos de cortisol, porque no vas a poder responder a estos cambios que tienen que surgir en tu organismo, pero tampoco se trata de que vos estés como la gran mayoría de las personas en este momento, con un nivel elevado de estrés crónico y con altos niveles de cortisol en sangre. Te nombro solamente los efectos más graves para que tomes conciencia del impacto que tiene el estrés crónico en tu organismo. Si tenés altos niveles de estrés crónico, vas a tener un sistema inmune débil, vas a tener dificultad para perder grasa, vas a generar más resistencia a la insulina, vas a aumentar tus niveles de azúcar en sangre, vas a tener desbalances hormonales, deseo de dulces, bajos niveles de testosterona, que es prácticamente lo más opuesto que existe al cortisol, con lo cual si vos querés elevar tu testosterona, tenés muy en claro que tenés que bajar los niveles de estrés crónico de tu organismo sí o sí. Bajos niveles de hormona de crecimiento y bajos niveles de DEA, que es un precursor de todas las demás hormonas sexuales. Entonces, obviamente, si me bajan estas, me va a bajar la testosterona, me va a bajar el estrógeno, me va a bajar la progesterona, etc. Tengo más chance de hacer osteoporosis, de hacer hígado graso, de hacer trastornos emocionales como ansiedad, depresión, etc. Esto obviamente sucede como consecuencia de una reducción de los niveles de dopamina y de serotonina por los altos niveles de cortisol. Aumento de peso, insomnio o pérdida del sueño profundo, porque yo puedo tener una dificultad para dormir o puedo tener una dificultad para conciliar niveles más profundos como la fase 3 de sueño, que cuando lo mido con cualquier aparato que me mida calidad de sueño, veo que la gran mayoría de las personas, a pesar de que duermen por ahí 8 horas, tienen poco porcentaje de tiempo durmiendo en sueño profundo, que es el sueño más reparador. Entonces te levantás cansado igual. Problemas digestivos de todo tipo que son obviamente muy frecuentes hoy, y el gran factor por el que vos hoy ves a una enorme cantidad de personas no tolerando nada a nivel digestivo cuando esto hace 20 años no existía, es por los altos niveles de cortisol arruinando la flora bacteriana. Y en último lugar, de los puntos más importantes para mí, es la pérdida de la capacidad de concentración. Si sos una persona joven y no sospechás ningún tipo de patología como demencia o alteraciones de la memoria porque tenés 40, 30 años, la principal causa de alteraciones de la capacidad de concentración es esta. Yo puedo medir mis niveles de cortisol en sangre, puedo medir mis niveles de cortisol en orina y tener una percepción un poco más clara de dónde estoy parado a nivel de estrés. Pero sinceramente lo que deberías preguntarte es si yo ya entiendo la gravedad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar los niveles de estrés crónico en mi organismo? Además de reducir el cortisol, que ya tenés mi video que te voy a dejar en la descripción. Puedo mejorar tanto a través de la alimentación como a través de suplementos la manera en la que mi cuerpo lidia con este estrés con el que lamentablemente me voy a encontrar sí o sí. En primer lugar, sobre la alimentación, una de las cosas que más redituables van a ser con respecto a tu esfuerzo es eliminar las sustancias o los alimentos que a vos particularmente te generen inflamación. Alimentos a los que vos tenés mayor susceptibilidad. Esto lo podés ver de varias maneras. En primer lugar, hay alimentos que a la gran mayoría de la población le van a generar esto, como los cereales y los lácteos. Obviamente los alimentos de alto índice glucémico, que seguramente ya me escuchaste mencionar, que son los azúcares, algunos tipos de fruta, alimentos procesados, etc., son alimentos que yo debería eliminar de mi dieta para mejorar la capacidad de mi organismo de lidiar con el estrés, entre otros miles de beneficios que te va a dar hacer este proceso. Por otro lado, hay otro tipo de alimentos que en general elevan la inflamación, como las grasas trans o los aceites vegetales ricos en omega 6 pero bajos en omega 3, el alcohol o altas dosis de cafeína, que tranquilamente puedes seguir tomando café, simplemente elegí que la gran mayoría del café que vos tomás a lo largo del día sea sin cafeína. Y dentro de los grupos alimenticios o suplementos que vos podés utilizar específicamente, tenés los alimentos ricos en omega 3 por su efecto antiinflamatorio, donde entran la gran mayoría de pescados ricos en omega 3, como las sardinas, el arenque, la anchoa, la caballa, etc. Las vísceras de carne de pastura, no se te ocurra comerte una víscera de feedlot, y algunos tipos de semillas y frutos secos que en general tienen un subtipo un poco menos específico para bajar el cortisol de omega 3, pero que siguen sirviendo si a vos no te generan inflamación como alimento.
En segundo lugar tenemos las vitaminas del grupo B, donde las vitaminas B6, B9 y B12 tienen estudios demostrando que mejoran el humor y la manera en la que el cuerpo lidia con estrés. Los alimentos más ricos en vitaminas del grupo B son algunos tipos de verdura de hoja, el hígado de pastura y algunos tipos de mariscos como las ostras o los mejillones. Te menciono un par de alimentos, pero la realidad es que lo que más convendría hacer es medir los valores de vitaminas B y evaluar si yo estoy en los niveles óptimos para lidiar con el estrés. Si yo estoy ante altos niveles de estrés, lo más lógico que es buscar niveles óptimos de vitaminas en mi organismo para que mi cuerpo tenga la capacidad de no generar enfermedad por estar expuesto a estrés crónico. Por otro lado tenemos a la vitamina C. La vitamina C es absolutamente esencial para el manejo del estrés y para la oxidación que surge como consecuencia del estrés. La vitamina C de hecho se usa en la producción de cortisol y es esencial para este eje del cortisol desde el hipotálamo, la hipófisis o glándula pineal y las partes de las glándulas suprarrenales que son las que terminan produciendo el cortisol. Y de hecho ya hay estudios relacionando déficit de vitamina C a altos niveles de cortisol simplemente porque tu organismo no tiene la materia prima necesaria para regular los niveles de cortisol correctamente. Con lo cual siempre evita un déficit de vitamina C. Mucha gente incluso a pesar de que toma suplementos de vitamina C cuando está en periodos de altos niveles de estrés, igual maneja bajos niveles de vitamina C porque la estás gastando continuamente para compensar estos desbalances de hormonas. Podés buscar alimentos ricos en vitamina C, pero va a ser absolutamente improbable que alcancen como cantidad como para nivelar valores de vitamina C frente a situaciones de altos niveles de estrés. Mi recomendación en general es que utilices vitamina C en forma de suplemento como vitamina C liposomal. Por otro lado tenemos al magnesio, que se sabe que las reducciones de los niveles de magnesio aumentan los niveles de ansiedad y de depresión y llevan a la desregulación del cortisol. Esto no significa que tomar magnesio te hace bajar el cortisol, pero sí significa que si vos tenés bajos niveles de magnesio, te va a costar mucho más nivelar la actividad y frenar el proceso y decir cuándo se acabó la amenaza y cuándo se justifica que este eje hormonal que genera cortisol no esté activo. Lamentablemente la mejor manera de medir magnesio, que es el magnesio que está dentro de los glóbulos rojos, que se llama RBC como análisis, no es posible hacer en la gran mayoría de los países y terminamos haciendo un análisis normal de magnesio que nos dice algo muy aproximado. Mi recomendación es que si estás frente a altos niveles de estrés, uses el magnesio a menos que tu análisis de sangre diga lo opuesto, tomando entre 400 miligramos y 1 gramo. En general la gente toma demasiada cantidad de magnesio y obviamente no todos los tipos de magnesio van a ser igual de efectivos. Por otro lado tenemos síntomas a nivel digestivo específicos que obviamente van a mejorar tomando probióticos y prebióticos. Esto no se trata de agarrar cualquier alimento fermentado probiótico y consumirlo. ¿Por qué? Pues si yo tengo un desbalance de flora, meter de repente alimentos con bacterias fermentadoras me va a exacerbar la sintomatología digestiva que yo tengo. Siempre voy a preferir empezar a cambiar de a poco el clima que tiene mi flora bacteriana para poder desarrollar la flora que yo quiero antes de empezar a meter alimentos fermentados que me aporten probióticos. Y siempre recordá que en este tipo de situaciones, mientras más cantidad de cepas tenga diferentes, más cantidad de variedad de flora digestiva voy a tener, menos síntomas puedo llegar a hacer a nivel digestivo. Pero es importante este concepto porque en general altos niveles de estrés, como te mencionaba antes, arruinan tu flora bacteriana, llevándote a tener sintomatología de tipo crónico en la que tenés intolerancias digestivas generalizadas. Y por otro lado tenemos los suplementos específicos para las glándulas suprarrenales y para el cortisol, como la ashwagandha, la rhodiola, la esquisandra o el cordyceps, que son todos suplementos de hierbas que naturalmente ayudan a reducir los niveles de cortisol en sangre y a reducir el impacto, más que nada el impacto que va a tener el cortisol en tu organismo a largo plazo. Entonces va a impedir que vos hagas enfermedad por mantener altos niveles de estrés y altos niveles de cortisol. Hay otros suplementos también que te ayudan, que tienen por ahí menos importancia, como la teanina, el zinc, el ginkgo biloba, obviamente tomar omega 3, pero hay 3 suplementos que merecen una mención especial, que son GABA, que es un neurotransmisor que ceda la actividad neuronal, o sea, equilibra la actividad cuando estamos excitados de más por el estrés, aumenta el nivel de actividad parasimpática regulando esto. La ornitina, que demostró reducir los niveles de cortisol, aumentar los niveles de DEA, como te mencionaba antes, este precursor de varias hormonas sexuales. Pero lo más interesante del estudio de la ornitina y el impacto que tiene en el cortisol es que mejoró la calidad del sueño, pero redujo los niveles de enojo en las personas. Con lo cual, si sos una persona irritable, con altos niveles de estrés y mala calidad de sueño, considera la ornitina como una opción. Se usa en dosis de 400 miligramos por día. Cuando tu cortisol es elevado y el estrés es elevado durante un periodo de tiempo determinado, rompes proteínas para transformarlas en azúcares. Y si vos no tenés la cantidad de aminoácidos esenciales suficientes, corres el riesgo de perder masa muscular por altos niveles de estrés.
Lo más interesante de esto y de los aminoácidos esenciales como suplementación es que los aminoácidos no solamente te sirven para no perder masa muscular durante altos periodos de estrés, sino que estos mismos aminoácidos, tirosina, triptofano y otro tipo de aminoácidos, son la materia prima de los neurotransmisores que tranquilizan tu actividad mental y te dicen, che, mirá, la amenaza ya pasó, relájate, bajemos los niveles de estrés. Con lo cual tienes un efecto positivo doble. Básicamente, somos bombardeados de manera cotidiana todos los días con altísimos niveles de estrés por un montón de motivos. Sería maravilloso desear un mundo con menos estrés, pero por lo que vemos es irreal. Por ende, la respuesta más lógica frente a esta situación es mejorar nuestra respuesta frente al estrés para adaptarnos sin generar enfermedad y haciendo que igual nuestro cuerpo funcione de manera óptima.